podernos reunir nuevamente para poder estudiar la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por la gran oportunidad y el gran privilegio que nos da de poder continuar propagando la verdad de su palabra. Hay algo muy importante y es lo que quiero que podamos estudiar en esta noche. Hay algo de suma importancia y es algo que a veces a nosotros como seres humanos e incluso como creyentes, lo que se nos olvida es que Dios está trabajando. A pesar de que no veamos lo que está ocurriendo, tenemos que recordar que Dios está trabajando. Cuando pasamos por momentos complicados en nuestra vida, donde nos preguntamos, y eso es lo natural y lo normal, tristemente, de la naturaleza humana, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Y eso trae una gran carga a nuestra vida, a nuestro corazón. Pero antes de continuar, quiero pedirle que podamos llegar delante de la presencia de Dios, una palabra de oración, y podamos pedirle a Dios que nos hable, que nos toque, por medio de su palabra, nuestro corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar hoy para poder estudiar tu palabra, Señor. Quiero suplicarte, Dios, que por favor puedas usarme como un instrumento para transmitir la verdad de tu palabra. Y te pido, Dios, por cada una de las personas que estará oyendo esto en este momento o a futuro, te ruego, Dios, que puedas utilizar este mensaje para tocar el corazón, Señor, de cada persona. Ayúdanos a recordar que no importa lo que pase, tú siempre estás trabajando. En nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. ¿Le ha pasado que a veces planeamos cosas para salir adelante, pero lo que planeamos no funciona? Y le preguntamos a Dios, pero ¿qué pasó? Llega ese momento en el que nos frustramos, nos llenamos incluso de ansiedad al ver que las cosas van de mal en peor, al ver que las cosas no salen como nosotros deseamos. ¿Será que Dios se ha olvidado de nosotros? Es más, con todo esto de la pandemia que estamos viviendo, ¿será que Dios se olvidó de nosotros? Se preguntarán algunos. Pero le tengo una respuesta muy clara y muy sencilla. Dios está trabajando. Y Dios no tiene por qué trabajar como nosotros queremos. Como lo hemos hablado antes, el plan de Dios siempre es mejor que el nuestro. Él sabe lo que hace. Pero tomemos un momento para ver una historia que nos muestra a tres personajes que en un momento de su vida todo el pueblo estaba en contra de ellos y todo el panorama parecía oscuro. Parecía que iban a morir en ese momento. Pero decidieron, a pesar de todo, serle fiel a Dios, recordando que Dios siempre está trabajando. Acompáñenme al libro de Daniel, el capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo 3 para poder tener el contexto completo de lo que Dios está mostrándonos por medio de estos tres personajes. Vamos a leer Daniel capítulo 3. Voy a comenzar a leer desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios en Daniel capítulo 3, el versículo 1. Dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia,
Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro del horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente.
Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Es sorprendente cómo de un momento al otro todo el panorama, tanto para Sadrach, Mesach y Abednego, sus nombres, Ananías, Misael y Azarías, estos tres caballeros y todo lo que el panorama los transformó, se dio porque ellos estuvieron dispuestos a serle fiel a Dios. El panorama cambió, pero ellos estuvieron dispuestos siempre a agradar a Dios. Es lamentable, porque si esa situación estuviera ocurriendo hoy, para la mayoría este problema se resolvería muy sencillo: inclinándose, cediendo ante la dificultad y la oposición, rindiéndose. Antes de recordar que toda esa situación que estaban viviendo tenía un propósito particular de parte de Dios, y que Dios estaba trabajando y Dios deseaba manifestar su plan y manifestar también su propósito. Si eso ocurriera hoy, lo triste es que la mayor parte de los creyentes, de los llamados cristianos, se rendirían ante tal oposición. Estos tres varones no decidieron serle fiel a Dios en ese momento, no. Estos tres varones decidieron serle fiel a Dios antes que el problema, antes que la dificultad, antes que la prueba se diera. Y cuando la prueba llegó, Dios los usó para manifestar su poder, para manifestar su plan. Y nosotros conocemos realmente el final de la historia.
Y para nosotros es muy sencillo decir, sí, pero Dios los libró del horno de fuego. Sí, pero ellos no sabían lo que iba a pasar. Por eso es que en el versículo 17, de ahí mismo el capítulo 3, vea lo que dice. Daniel 3, 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Ellos sabían del poder de Dios. Puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey, nos librará. Estaban convencidos de que Dios podía actuar. Incluso ellos sabían que si morían quedarían libres y estarían con su Padre Celestial. Sin embargo, vean lo que dice en el 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La respuesta de estos jóvenes de serle fiel a Dios no se dio en este momento, como les mencioné anteriormente. Esta decisión se manifestó tiempo antes, cuando ellos habían hecho el compromiso de serle fiel a Dios. A pesar de que el horno se calentase 7 veces más de lo normal, el panorama se veía aún peor. Y tal vez para muchos estaba la pregunta, ¿y dónde está su Dios? Incluso el mismo rey dijo que Dios lo librará de mi mano. ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué se había hecho? El panorama pintaba para peor y parece que Dios no respondía. Y esta pregunta estaba en muchos de los que creían en el Dios de Israel. Pero solo estos 3 manifestaron verdadera fidelidad. Y esa es la pregunta que muchos se hacen hoy. ¿Dónde está Dios? Al igual que en esa época, Dios hoy, en medio de esta pandemia, Dios está trabajando. Dios está trabajando. Y en ese momento Dios estaba trabajando y estaba preparando su excelente y grandioso y maravilloso plan. Pero llega el momento. Son lanzados al horno de fuego calentado más de lo normal. Y pasan cosas fuera de la lógica humana. Y el rey se sorprende. Y él mismo se queda sorprendido por el hecho de que ya no eran 3, ahora eran 4. ¿Quién era ese cuarto? Dios. A esto se le conoce también como una teofanía. Cristo mismo, el Señor glorioso, Jesucristo mismo, Dios Todopoderoso, estaba en medio del horno de fuego con esos 3 caballeros que habían decidido serle fiel a Dios. Dios mismo les estaba mostrando: no se preocupen, yo estoy aquí con ustedes. No se preocupen, yo los cuido, porque ustedes decidieron serme fiel. Yo estoy trabajando. Les estaba manifestando Dios. Y les decía: yo sé lo que hago. En medio del horno de fuego calentado 7 veces, Dios estaba ahí, en medio de ellos. Su presencia los protegió a tal punto de que cuando salieron ni olían a humo, ni estaban quemados, y parecía como que no les había pasado absolutamente nada. Nota todo lo que provocó la fidelidad a Dios. Una fidelidad que se había decidido tiempo antes, no en el momento de la dificultad, no en el momento de la tempestad y no en el momento de la prueba. Hoy nosotros también podemos decidir y podemos determinarnos y comprometernos delante de Dios a serle fiel a pesar de lo que pase en el futuro, porque sabemos que a pesar de que el horno pueda ser calentado muchas más veces, de que la
de que la prueba, perdón, pueda ser más fuerte y más fiera. A pesar de todo esto, si somos fieles a Dios, sabemos que Dios está en medio de esa prueba. Y está en medio de esa prueba pasándola con nosotros. Y nos va a guiar y nos va a ayudar de la misma forma como ayudó a estos 3 caballeros. Ahora, ¿no cree que en este momento Dios desea que comprendamos que Él está en medio de la prueba? Y que a menos que nos volvamos realmente a Él, será imposible verle trabajar. Al final de esta historia, Dios cumplió su propósito. Hizo que el gran rey Nabucodonosor reconociera que no había Dios como Dios. Como el Dios que había liberado a estos 3 caballeros. Dios trabajó y logró su propósito, aún en medio de la prueba. Acompáñenme a Filipenses. Acompáñenme a Filipenses, capítulo 1, Filipenses 1:12. Dice así Filipenses 1:12. Vamos a leer del 12 al 15 y después vamos a pasar al versículo 29. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Ahora el versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pablo logró comprender, por cierto, estaba preso, y logró comprender que a pesar de estar encerrado en prisión, Dios seguía trabajando. Y el hecho de que él estuviera encerrado en la prisión hizo que los mismos creyentes se motivaran por el ejemplo del apóstol Pablo. El hecho de que Pablo estuviera preso encendió a los creyentes a continuar la propagación del Evangelio. Los creyentes fueron motivados por el ejemplo del gran apóstol Pablo. Seguían luchando incluso por agradar a Dios. Y Pablo se había dado cuenta de que el sufrimiento que estaban viviendo era un privilegio por hacer las cosas que a Dios le agradan. Repito el 29. Porque a vosotros os es concedido como a manera de privilegio, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Padecer por hacer lo que a Dios le agrada es un privilegio. Padecer por serle fiel a Dios es un privilegio. Y eso es lo que Dios deseaba lograr por medio de la encarcelación de Pablo. Quien realmente conoce a Dios, aprende a ver a Dios trabajando en medio de los momentos más complicados. Vayamos un momentito a Primera de Pedro el capítulo 3. Primera de Pedro 3, versículo 17. El apóstol Pablo creía lo mismo que creía el apóstol Pedro también. Dice así, Primera de Pedro 3, 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si vivimos momentos complicados por agradar a Dios, no importa. Lo importante siempre será agradar a Dios.
En el momento de la prueba, no importa la prueba, importa, nuestra actitud. Que recordemos que aún en medio de la prueba, Dios está trabajando. No importa lo que pase. Si estamos haciendo lo que Dios realmente desea, no importa qué tan caliente sea el horno de fuego o la prueba, Dios nos promete estar ahí. Y es en esa esperanza donde debe estar nuestra confianza. Por esta razón, vea lo que dice, lo que nos dice Dios más bien en el Salmo 40. Ya aquí nos habla el salmista de una actitud. Salmo 40. Salmo 40, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Note la actitud que nos presenta el salmista en el Salmo 40, del 1 hasta el 3. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Nota lo que nos dice el salmista, lo que nos dice David. Pacientemente, aún en medio de la prueba, aún en medio del dolor, al igual que Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías, al igual que estos tres caballeros, al igual que el apóstol Pablo, lograron comprender que Dios estaba trabajando, y como Dios estaba trabajando, les era necesario ser pacientes, porque tarde o temprano Dios iba a responder, pero iba a responder de acuerdo a su soberano plan. Pacientemente esperé a Jehová. La clave está en esperar pacientemente. Y Él va a responder. Se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Un momentito, ¿notó lo que dice en la última parte? Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Recuerda lo que dijo el rey Nabucodonosor? Terminó alabando a Dios. Vamos a ver qué fue lo que pasó en el caso de Pablo, lo que vimos en Filipenses. Los creyentes continuaron propagando el evangelio, entonces el nombre de Dios era propagado y otros llegaban al conocimiento de Cristo. Y aquí nos dice que por medio de la prueba y en nosotros ser pacientes, esperar a que Dios responda, va a hacer que muchos teman a Dios y confíen en Él. Un momento. Eso significa que si yo le soy fiel a Dios, cumplo su plan, sigo su voluntad, Él me puede usar a mí para que su nombre sea exaltado y glorificado. Sí, eso es lo que ocurre. Cuando el creyente de verdad, camina con Dios, vive momentos de prueba, recuerda que Dios, a pesar de todo, le está usando para que otros vean la misma gloria de Dios. Hermano creyente, hermano hijo de Dios, es posible, y que estoy convencido de esto, que Dios desea usarnos para que otros vean a Cristo, aún nosotros pasando por la prueba. El problema es cuál es nuestra actitud ante la prueba. La forma como respondamos ante la prueba revela mucho de lo que realmente representa Dios para nosotros. Si le podemos dar gracias con gozo en medio de la prueba, convencidos de que Dios está trabajando, vamos por muy buen camino. Entendemos que Dios está trabajando y que desea usarnos. Pero si eso no es lo que está ocurriendo en nuestra vida,
si más bien nos agobiamos, nos estresamos, nos angustiamos y tensamos, tal vez Dios está trabajando en nosotros para que le conozcamos realmente a Él y nos volvamos también a Él. Si usted no tiene a Cristo como Salvador personal, Dios desea que por medio de esta situación usted pueda comprender que Él está trabajando y desea atraerlo a que usted deposite su confianza en Él. Dios está trabajando. Repítalo conmigo, ¿listos? Dios está trabajando y Él sabe lo que hace. Dios desea trabajar en el mundo entero, pero también desea trabajar con nosotros individualmente. Dios desea trabajar en nuestro corazón y también con nuestro corazón. Dios desea trabajar en nuestra vida y también desea trabajar con nuestra vida, usándonos como instrumentos para su honra y para su gloria. En medio de estos tiempos, hermanos, en medio de estos tiempos, Dios desea que la luz que Él ha depositado en nosotros, la salvación, brille como nunca antes lo ha visto brillar el mundo. Dios está trabajando. Hoy Dios desea usarnos. Dios desea usarnos grandemente. Amén. Quiero pedirle que pueda inclinar su rostro y vamos a tener una palabra de oración. Nuestro buen Dios y Padre, te doy infinitas gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Quiero suplicarte, Señor, que por favor nos ayudes a depositar nuestra confianza, si no lo hemos hecho. Una confianza plena. No estoy hablando ahorita, Dios, para salvación, sino estoy hablando de que como creyentes muchas veces no entregamos por completo el control de nuestra vida. Pido, Dios, por aquellos que están escuchando, te suplico, Señor, que puedas tocar sus corazones. Y si hay alguien que aún no te conoce como Salvador personal, te pido, Dios, que pueda comprender que tú tienes un plan para él también y que tú deseas, Dios, que Él te abra las puertas de su vida y su corazón. Sigue trabajando, Dios, pero úsanos, Señor. Úsanos, Padre Celestial, para tu honor y para tu gloria, como instrumentos limpios y sencillos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, por haber compartido este tiempo conmigo. Le doy gracias a Dios por usted, me está escuchando, me está viendo. Si desea contactarse con nosotros, al final de esta transmisión, usted va a poder ver la forma como contactarnos. No dude en buscarnos. Estamos para servirle. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, por este mismo medio, este domingo, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde también nos vamos a ver en la transmisión de nuestro culto. No olviden, hermanos de la iglesia, no olviden hacer la lección de escuela dominical que les enviamos y sus maestros les comparten para que pueda estudiarlo con su familia. A las 10 de la mañana usted estudia con su familia la lección que nosotros le enviamos, pero a las 11 de la tarde, a las 11 de la mañana, más bien, disculpe, a las 11 de la mañana es la transmisión del culto aquí, como normalmente lo hemos estado teniendo en este tiempo. ¿Está bien? Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga, estamos despedidos.